es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por estar reunidos. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos. Señor, todo lo que tú quieres revelarnos ahora sea con la bendición de tu presencia. Bendecimos a Flavio. En tu nombre lo hacemos. Nuestros oídos estén atentos a tu voz, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Qué bueno estar con ustedes, bendiciendo el nombre del Señor. Es una alegría verles. Es una alegría que nos encontremos, no para ver algún partido de fútbol, sino para compartir la palabra de Dios, pero aún como lo que hemos hecho hace un momento, bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Tienen sus boletines. Lo que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes es continuar. ¿Se acordarán ustedes que por la gracia de Dios es un honor el estar aquí frente a ustedes compartiendo la palabra de Dios? Y en 2 oportunidades anteriores hemos tocado un libro, porciones puntuales de un libro del Nuevo Testamento, Primera de Pedro, ¿se acuerdan? En una primera ocasión compartimos renacidos de Dios, lo que el Señor ha hecho por nosotros, por su gracia y misericordia. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido, Él nos ha rescatado, hermanos. Lo segundo que vimos y compartimos muy brevemente fue, bueno, ya somos salvos, ahora acerquémonos a Él. Somos llamados a tener comunión con nuestro Dios, amén. Somos llamados a relacionarnos con Él, a tener intimidad con Él. Podemos acercarnos al Señor confiadamente. Esa era la segunda ocasión que nos vimos. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes en el boletín el título que le he puesto a esta palabra es los sufrimientos de Cristo y su iglesia. Uy, ¿a quién le gusta hablar? Y peor, pasar por sufrimientos. Creo que a nadie, ¿verdad? Pero el Señor ponía este versículo, estos versículos en mi corazón, en Primera de Pedro, como que vamos a ir a este libro. Si me acompañan, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Podemos leer desde el 10, hermanos, 10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces aquí Pedro se enfoca en el Antiguo Testamento, lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y hablando específicamente de los profetas, dice que estos indagaban, estudiaban, ¿no? Observaban. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué persona iba a venir? ¿Cuándo iba a suceder? ¿Y quién era ese personaje? Ese Mesías prometido.
El Espíritu de Cristo que estaba en ellos dice que los impulsaba a estudiar, a indagar, a investigar. Pero lo más sorprendente, una de las cuestiones sorprendentes es que dos aspectos de aquel que habría de venir y de esta salvación tan grande. Sus sufrimientos, los sufrimientos de Cristo, del Mesías, y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. ¿Ven esos dos aspectos? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. En esta ocasión nos vamos a ocupar de los sufrimientos, la primera parte. Las glorias, si así Dios lo quiere y lo permite, veremos después. Amén. La palabra en esta mañana nos alentaba, ¿verdad? Nos alentaba a permanecer firmes en la fe en medio de los problemas, de las pruebas que tenemos, en medio de las circunstancias que tenemos, difíciles, complicadas, unas más que otras, pero a permanecer en ellas. Qué linda y preciosa la palabra de esta mañana. Pedro lo dice aquí mismo en el capítulo 5, en el versículo 1, había sido testigo de los padecimientos de Cristo. Y eso es lo primero que vamos a ver, los sufrimientos del Señor. ¿Desde cuándo el Señor se mentalizó, por decirlo así, para venir a esta tierra y venir a sufrir, venir a padecer? Pedro nos da alguna luz al respecto en el capítulo 1, en los versículos 18 al 20. Dicen estos versículos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjense, el Señor destinado desde la eternidad para venir a este mundo a padecer la muerte, entre otras cosas. El Señor ya lo había designado a Él desde antes de crear todas las cosas, para venir y ofrecer su sangre preciosa, dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso es lo que el Señor efectivamente hizo. Él se encarnó, se hizo hombre. El Señor se vació, hermanos. Se vació. Los hermanos nos han estado compartiendo de Filipenses, ¿verdad? Y uno de los pasajes tan lindos que nos han enseñado, Filipenses 2, ¿no? Donde habla de que el Señor no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, agarrarse. Yo estoy cómodo aquí, estoy en gloria contigo, Padre, Espíritu Santo. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, se encarnó. Este es un gran misterio. La palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 16, habla del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él se humilló, hermanos. Él se anuló a sí mismo. Queda corto, alguna vez había escuchado un ejemplo diciendo es como si tú te hicieras una hormiguita. Queda corto, es muy limitado ese ejemplo. Dios se hizo hombre. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. ¿Por qué se hizo hombre? Porque Él ya estaba mentalizado y aún voluntariamente dijo, sí, Padre, yo voy por causa de nosotros.
Pedro nos lo dice en el capítulo 3, versículo 18, la primera parte. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Entonces, ¿cuál la razón de la humillación, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué Él tuvo que venir y padecer y sufrir por nosotros, los pecadores? Por causa del pecado, hermanos. Por amor a ti y a mí y a toda la humanidad. ¿No es eso precioso? Él estuvo dispuesto. Por causa de nosotros los injustos, los viles. Y Él padeció otros aspectos también. No es necesario que lo busquen, lo vamos a ver así, de pasadita. Por ejemplo, se burlaron de Él, le vituperaron, estando ya como hombre, se burlaron de Él. La palabra de Dios habla del Señor Jesucristo en Romanos 15:3, por ejemplo, donde dice los vituperios, o sea, las burlas, el menosprecio de aquellos que te menospreciaban, hablando de Dios Padre, fueron sobre mí, dice el Señor. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él recibió la burla de sus semejantes aquí en la tierra. A otros salvó y no puede salvarse a sí mismo. Baje ahora mismo de la cruz y creeremos en Él. Se burlaban. Fue desechado entre los hombres. El mismo Pedro nos lo dice en el capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, Él fue repudiado por los hombres. Sabemos que este hombre es pecador. Nada bueno ha podido salir de Nazaret. Fue tenido en menos, en poco, por no decir en nada. ¿Qué tal si, digamos, eres tú invitado a algún acontecimiento y vas con expectativa, te alistas todo, vas y ni te saludan, te ningunean? ¿Te sentirías bien? A él lo ningunearon, directamente lo ningunearon, ni sus hermanos creían en él. Manifiéstate de una vez al mundo para que el mundo crea pues en ti, sus propios hermanos, su propia casa, su propia familia. Le maldijeron, hablaron mal de él. Eso nos lo enseña Pedro en el capítulo 2, versículo 23. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hablaban mal de él. Nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, no somos hijos de una mujer cualquiera, que no se sabe quién es el padre. Eso es lo que le estaban diciendo. En términos contemporáneos podríamos expresarlo de otra manera más fuerte, pero no lo voy a decir. Qué increíble, hablaban mal de él. Es más, para poder crucificarle y encontrar algún pretexto para matarlo, se inventaron testigos que hablaban, le calumniaron, le injuriaron, hablaron mentiras, ¿verdad? Este hombre ha dicho. Un versículo que sí quisiera ver con ustedes es Isaías 50. Isaías 50, versículo 6. Sin separarse de Primera de Pedro, por favor. Dice, hablando el profeta mesiánicamente, del Mesías,
El espíritu, escuchen esto, ¿verdad? El espíritu de Cristo que estaba en los profetas anunciaba de antemano. Y aquí dice el capítulo 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Qué tremendo, le desfiguraron. ¿Habla esto el profeta de sí mismo? Habla del Señor y sus sufrimientos. Su cuerpo fue molido por causa de nosotros, los pecadores, los injustos. Le arrancaban la barba, le daban de puñetazos, le escupían. Si volvemos a Primera de Pedro, el capítulo 4, otro padecimiento que el Señor experimentó, nos lo dice 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Él padeció en la carne. Ahora, al decir padecer en la carne, no solamente se refiere a haber padecido físicamente, que por supuesto que padeció, ¿verdad? En su vida hacia la cruz, en su sufrimiento, en la misma muerte de cruz. Sino va más allá de lo simplemente físico. Tiene que ver con las tentaciones del Señor. El Señor padeció siendo tentado, nos lo dice Hebreos 2:18. Padeció siendo tentado en todo a semejanza tuya y mía. ¿Sabías ese tipo de padecimiento del Señor? ¿Tú crees y yo tal vez pensamos que Él se sentía a gusto siendo tentado? Atraído por aquello que es malo delante de los ojos de Dios. Y Él fue tentado en todo y padeció así. En Lucas, por ejemplo, no es necesario que lo busquen, en el capítulo 4, cuando se describe la tentación del Señor a través del diablo, dice que era tentado por el diablo, y cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Él padeció siendo tentado y resistiendo con la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, esas tentaciones, sujetando la carne, la voluntad de la carne, esta naturaleza caída a la voluntad de Dios, para buscar agradar a su Padre. Amén. Padeció de esa manera el Señor. No fue grato. Fue muerto en la carne por nuestros pecados. Sí, efectivamente fue a la cruz. Tremenda muerte. Tremenda muerte. Pedro nos habla de los dolores de la muerte. Él padeció dolores que la muerte por causa del pecado trae consigo. Finalmente, ¿qué podemos ver entre otros aspectos de los padecimientos y sufrimientos del Señor? Que Él fue maldito, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él sufrió ahí la ira de Dios. La ira de Dios fue sobre Él. Él sufrió o padeció en la cruz la separación con Dios, su Padre. Padre, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Bueno, por nosotros, los injustos, por nosotros, los pecadores. ¿Qué les parece? Los padecimientos del Señor. Si podemos encontrar un pasaje en la palabra de Dios, que simplemente les menciono para que lo anoten,
que describe en gran medida estos padecimientos del Señor por causa de los rebeldes, los pecadores, repito, es Isaías 53. Conocemos ese pasaje, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Pero esto nos lleva a lo segundo. Los padecimientos, sufrimientos de la iglesia, nosotros, los creyentes. ¿Has pasado circunstancias difíciles, hermano, en tu vida? ¿Estás pasando tal vez? ¿Estás sufriendo por algo? ¿Estás padeciendo? Si Él sufrió por nosotros, al creer en Él, al identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, estemos seguros que vamos a sufrir por Él. ¿Cuánto no quisiéramos, verdad? ¿Cuánto no quisiéramos vivir una vida cómoda, absolutamente cómoda? Hasta en la televisión hay uno que otro programa por ahí que se trata de la vida fácil, diremos así, donde todo es placer. Pero lo poco, disculparán, lo poquísimo que he visto, solamente por enterarme, de pronto nomás en medio de esa vida fácil, sin problemas, dada directamente al placer, a los lujos, en fin, a los gustos, se ve nomás y sale la naturaleza pecaminosa, ¿no? Inclinada hacia el mal. Y hay discordia ahí entre aquellos que deberían estar felices todo el tiempo. El pecado. Los creyentes. ¿Por qué nosotros los creyentes tendríamos que sufrir? Siendo hijos del Rey, habiendo Él vencido. Bueno, eso lo veremos después, son las glorias. ¿Por qué? ¿Por qué José, siendo creyente, tuvo que ser prácticamente secuestrado, vendido como esclavo? Y dice que a sus hermanos les imploró con llanto y lágrimas el que no lo hicieran. Sin embargo, fue vendido a esos madianitas, ismaelitas. Y después en la casa de Potifar, cuando ya todo había más o menos pasado, bien le estaba yendo, ¿por qué tuvo que injustamente ir a parar a la cárcel por no haber hecho lo que demandaba la señora? ¿Por qué? ¿Por qué Job? ¿Por qué Job, siendo temeroso de Dios, tuvo que pasar lo que tuvo que pasar? Perder sus bienes, todos sus bienes, perder sus hijos, todos sus hijos y sus hijas, perder la salud y por poco hasta la esposa, porque la esposa misma le dijo: a ver, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Qué gran ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pedro, en primera de Pedro, nos dice en el capítulo 3 las razones por las cuales los creyentes padecemos. Capítulo 3, versículos 13 y 14, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Padecer por causa de... ¿Cuál es un buen motivo para que tú y yo suframos y padezcamos? Hacer lo correcto
delante de los ojos de Dios. Hacer el bien según la opinión de Dios, no según lo que yo considero lo que es el bien. O en la universidad lo que me hayan enseñado que es correcto. O la escuela de la vida. O mis papás, las tradiciones, en fin, las costumbres, buenas costumbres, usos sociales. Lo que es bueno delante de Dios. Hermanos, las circunstancias nos son dadas desde el cielo. Él es soberano. Dios está en control de todo. Y Él dice, si padecemos por causa de la justicia, ¿quién les va a hacer daño? Algo parecido nos dice en el capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, los que aún no conocen al Señor, diríamos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Buena manera de vivir. En este mundo, la buena manera de vivir desde la perspectiva de Dios es locura. Se critica, se desecha. No sirve para el sistema. Es ir contra la corriente, hermanos. Tenemos que estar conscientes de eso. Hacer lo bueno a los ojos de Dios, vamos a ser criticados. Vamos a ser despreciados. Yo recuerdo cuando entré a trabajar a tribunales, todavía no era abogado, era pasante, supernumerario, lo que se llamaba. Tribunales, Señor, ayúdame porque me comprenderán. Entonces, y justo la primera semana cuando entré a trabajar, así la gente. Estábamos de turno y teníamos que atender a la gente con sus memoriales así de mero trámite. Mi trabajo era agarrar, recibir, recepcionar, pasarle al juez, que lo autorice y devolver al día siguiente o 2 días después. Así de simple el trabajo. Pero viene un señor muy humilde de Alpargatas y saca, cuando yo le estaba entregando el memorial, me quiere dar un boliviano. Y yo le digo, señor, no es necesario. Es mi trabajo, tome. El señor fue agradecido, ¿no? El caballero. Pero, ¿quiénes estaban ahí? ¿Qué le ha pasado? El negocio. Los mismos compañeros de trabajo. En esa semana la oferta subió. 5 pesos, 10, 20, 50. Por la gracia de Dios, porque no voy a decir soplen. Por la gracia de Dios, no, es mi trabajo. Y fuerte, Dios me dio la valentía para que lo diga fuerte, como para que saque roncha también. Pero era a costa de que me odien. Todo por hacer lo correcto. Al final de la semana vino una señora, lo mismo. Estoy entregando y ella abre su cartera, pone su cartera en el mesón, abre su cartera y yo ya me adelanté, pues. Le dije, señora, no es necesario que me pague, etcétera, así. Cuando ella saca sus lentes. Qué tostazo, digamos, ¿no? Si ya estaba, ¿verdad? Por hacer lo correcto, pero los demás, ¿y de dónde? ¿Qué le pasa? Que no sirve para el sistema. Este mundo crucifica lo bueno, hermanos. Crucificó la encarnación de lo bueno y lo está muy dispuesto a hacer con aquellos que siguen lo mismo, el mismo ejemplo. ¿Has padecido alguna vez por causa de la justicia, por hacer lo correcto? Estás padeciendo, hermano, hermana,
algo injustamente por hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, tal vez de tus más cercanos. La esposa de Job, ¿por qué lo maldices a tu Dios y te mueres? Me eres estorbo, me complicas la vida, esto ya no es vida contigo. Pero por hacer lo justo, lo correcto, hermanos. Otra causa que nos da Pedro para los padecimientos de los creyentes está en 1 de Pedro 2, 19 y 20. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. A causa de la conciencia, por mantener un buen testimonio delante de los hombres, creyentes y no creyentes, y delante de Dios sobre todo. Fíjense que Pablo, él habla en más de un pasaje que él se encomendaba a Dios, a toda conciencia humana, para no tener nada que Dios le reproche y los hombres tampoco. Pero para eso, fíjense, hasta fue a parar a la cárcel y todos lo habían abandonado. ¿Qué estarían pensando esos hermanitos de Pablo, no? Seguramente ha hecho algo que por eso hasta la cárcel, la justicia lo sigue. Hasta la cárcel. ¿Pero por causa de qué? Mantener una buena conciencia. Por 2 años, con uno de los reyes, si mal no recuerdo, Festo, lo mantuvo en la cárcel porque dice expresamente la palabra que esperaba pues que Pablo lee. 2 años en la cárcel y él mantuvo el testimonio, mantuvo firme la fe, como venía la palabra en esta mañana, amén. Se mantuvo firme en su Señor porque él sabía a quién había creído. Que el Señor nos ayude, amén. Por causa de la conciencia vamos a padecer por mantener un buen testimonio. Lo último que dice Pedro nos anima. ¿Por qué los creyentes tenemos que sufrir? El capítulo 4 de Primera de Pedro, el versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad. El Señor padeció siendo tentado, no era grato para Él, pero Él venció, pero luchó, padeció siendo obediente, sujetando esa naturaleza impía y llevándola a la cruz y haciendo la voluntad de Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es diferente con nosotros, hermanos, los creyentes, no va a ser diferente. Cuando eres tentado, ¿te sientes a gusto? Cuando las concupiscencias de tu propio corazón y el mío surgen y quieren dominarnos para hacer lo malo delante de los ojos de Dios, estemos solos o acompañados, con quien estemos y donde estemos, sufres una resistencia ahí. Hay una lucha. Esta mañana la palabra hablaba de lucha. Si mal no recuerdo, la palabra de Gedeón contra esos madianitas. Bueno, hay muchos madianitas todavía en nuestra carne que tiene que ser llevada a la cruz, a la muerte, hermanos. Pero mientras eso no suceda, no son estorbo. Y uno padece resistiendo sus propias concupiscencias para no caer en tentación, hermanos. ¿Has experimentado eso? ¿Estás experimentando ese tipo de padecimiento, hermano? Si eres creyente, amén, estoy seguro que sí.
Si no eres aún creyente y no te identificas con lo que estoy diciendo, amén también, por algo estás aquí. El Señor te ama, el Señor ha dado su vida por ti. Y si tú crees en Él, Él te promete hacerte un hijo y una hija de Dios. Amén. Y este es parte de su trato con nosotros. Es parte. Uno va a padecer. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5 que hay una lucha entre la carne y el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí. Hay una lucha para que no hagamos lo que queremos, sino para que sujetemos eso a la voluntad de Dios, para que muramos, hagamos morir, dice, llevando esos deseos inmundos, esas actitudes, esas intenciones, esos pensamientos, esas obras, hacer morir las obras de la carne, que son nada más la manifestación de algo que en nosotros, que hay dentro, por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Vamos a sufrir, vamos a padecer tensiones, hermanos. ¿O no? ¿Se identifican con la palabra? Es un padecimiento, hermanos. Resistir lo malo, llevarlo a la cruz, obedecer a Dios en lugar de hacer lo malo. Nuestra carne va a chillar, la mía chilla. No va a querer. No va a querer. Es como tiene que ser sujetado, ¿no?, al altar ahí el borreguito, amarrado, porque obviamente lo van a degollar, ¿no? Y pone el cuello. No creo, ¿no? Padecimientos por causa de la carne en nosotros, nuestra naturaleza caída, hermanos. Tenemos que tomar nuestra cruz cada momento, negándonos a nosotros mismos y hacer morir esas expresiones, esas manifestaciones de nuestra carne por el Espíritu Santo y su palabra. Ahora, nos da algunos consejos que ustedes los conocen, están ahí escritos en Primera de Pedro. Hay distintas circunstancias en las cuales nos podemos encontrar tú y yo, y podemos experimentar estas tensiones para vivir en la carne o ser guiados por el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, dar lugar a la voluntad de Dios o a la mía. Por ejemplo, Pedro nos habla de sujetarnos a las autoridades, a los gobernantes, a sus instituciones. Nos habla, por ejemplo, de cómo debe ser nuestra conducta con aquellas personas a las cuales dependemos, en el trabajo o en la casa, nuestros padres o alguna otra persona. Nos habla, por ejemplo, de la relación matrimonial entre esposo, esposa, cómo debe ser la conducta, el proceder de esa esposa, el proceder de ese esposo. Nos habla, en fin, de relaciones entre humanos, en las distintas circunstancias que nos encontremos o encontramos cada día. Y hay consejo ahí para que lo leamos y con la ayuda de Dios lo pongamos en práctica. Todas esas circunstancias nos van a probar. Antes de entrar a lo último, pero ¿qué de aquellos sufrimientos o las pruebas que experimentamos cuando hacemos lo malo como creyentes? Porque hasta ahora, fíjense, el creyente sufre por causa de la justicia. El creyente sufre por causa de la conciencia delante de Dios y los hombres. El creyente sufre por causa de su propia carne, resistiendo, batallando, sujetándola a la voluntad de Dios. Pero ¿y cuando hago lo malo? Y estoy sufriendo las consecuencias de esa decisión, de ese pensamiento, de esa actitud. ¿Qué? Bueno, hay esperanza por la gracia de Dios, hermanos. David, un varón conforme al corazón de Dios, un creyente ejemplar,
Un creyente que podía decir, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero con pies de barro, con pies de barro. Y él cayó feo. Feo. Ya sabemos, ¿verdad, la historia? Y fue disciplinado por Dios. Fue y entró cuando fue el profeta Natán y le dijo, tú eres aquel. Recién se sintió realmente redarguido por el Señor por sus pecados. El Señor le dijo, de todos modos tu pecado ha sido remitido, no morirás. Ha sido perdonado por gracia. Y él entró, dice, inmediatamente, y ahí es donde escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, porque contra ti, solo contra ti he pecado. Límpiame con hisopo la sangre, renueva un espíritu noble dentro de mí, el Espíritu Santo, vuélveme el gozo de tu salvación. Hay esperanza, hermanos, pero tenemos que clamar a Dios por esa restauración. Y Dios va a tratar en una u otra circunstancia, está tratando con nosotros, y aún en estas circunstancias, cuando merecemos o estamos cosechando aquello malo que hemos decidido, hecho, pensado, en fin, Él está disciplinándonos. Y dice, no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Padre, porque Él a quien ama, Él disciplina, castiga, para que participemos de su santidad. Es para beneficio, ahí están las glorias. No es, hoy día no. Lo último, las actitudes que tenemos que tener frente a la prueba. Dice en 1 de Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. No se sorprendan. Entonces, si estás padeciendo por causa de la justicia, por causa de la conciencia, por causa de tu carne, no te sorprendas. No te sorprendas. Versículo 13. Dice, sino gócense, por cuanto son participantes de los... O sea, fíjense que hasta eso es un privilegio. Al identificarnos con el Señor, al creer en Él y al padecer por estas causas, estamos siguiendo sus pisadas. Estamos siguiendo su ejemplo, porque Él pasó por lo mismo. Y peor todavía. La palabra de Dios dice que aún no hemos resistido al pecado, a nuestros malos deseos, no hemos combatido contra él hasta la sangre. Todavía no. En algunos lugares sí, aquí en este mundo. Los creyentes exponen la vida de sus propias vidas, la de sus familias. Padecen hasta la muerte inclusive por causa del Señor Jesucristo. Entonces debemos gozarnos. Santiago dice eso, ¿verdad? En el capítulo 1. Hermanos, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas. Gócense. Ahí Filipenses nuevamente, una bendición lo que nos comparten los hermanos. Gozaos. Otra vez les digo, gócense en el Señor. Eso es más que una simple alegría por las circunstancias. Es un gozo de estar anclado en el Señor. Por saber que Él está con nosotros. Él está en medio de esos padecimientos. Por saber que estamos siguiendo su ejemplo. Y tenemos el privilegio de ser tomados como dignos de padecer por su nombre, como lo dice el mismo versículo 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, dice. Debemos saber que somos felices, bienaventurados.
¿Qué más debemos saber? Que Dios lo aprueba. Capítulo 2, versículos 19 y 20 dicen: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hemos pasado la prueba. Otro aspecto que tenemos que saber es que nuestros hermanos en todo el mundo también padecen lo mismo. En capítulo 5, podemos leer el versículo 8 y el 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no estás solo, hermano. No eres el ¿quién como yo? Sufrido. Nadie. No, los mismos padecimientos en nuestros hermanos se van cumpliendo en todo el mundo. Debemos saber que si padecemos de esta manera es por voluntad de Dios y es por un poco de tiempo. Desde la perspectiva de Dios, hermanos, es un poco de tiempo. Aunque para nosotros a veces es una eternidad, ¿verdad? Es toda una vida. Dice Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 17, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y el capítulo 4, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es gloria. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y ahora el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Podemos ponernos en pie, por favor. Vamos a orar, hermanos. Pudiésemos tener abiertas nuestras Biblias aquí mismo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Un pasaje tan hermoso. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria al Señor, hermanos. Aún en nuestros padecimientos. ¿Qué has padecido? Cerremos nuestros ojos, hermanos, para orar. ¿Qué has padecido? ¿Has padecido por hacer lo correcto? ¿Has padecido por guardar un buen testimonio? Tal vez tus más cercanos te han defraudado, te han menospreciado, se han burlado de ti. Tal vez hasta el día de hoy te siguen diciendo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una vez? Me traes problemas solamente. Tal vez estás padeciendo, siendo tentado. Hay luchas en ti. Para mí
Eso es una bendición. Cuando siento esas tensiones en mi propia vida, le agradezco a Dios porque eso es muestra de que soy un creyente. Porque si no fuese creyente, no me molestarían esas tentaciones. Me encantarían darles gusto. Gracias, Señor. Padre, gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Dios, porque hemos entendido lo que tú has padecido por nosotros, Dios, por nuestra causa, por culpa nuestra, Señor, por culpa mía y de cada uno de los que estamos aquí. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y tú por haber estado dispuesto, Señor, a padecer por causa de nosotros. Una sola vez lo hiciste y fue perfecto, Señor, para darnos esperanza, para darnos vida y vida eterna, para darnos perdón, Señor. Ahora nosotros también, Señor, si creemos en ti, hemos entendido un poco, si nos identificamos contigo, que también padeceremos por causa tuya, Señor. Señor, ayúdanos a tomar estos padecimientos como un privilegio, como un honor, Señor, para hacer lo bueno, lo agradable delante de ti. Señor, también reconocemos que algunas veces, aún siendo creyentes, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y estamos tal vez hasta el día de hoy o durante toda nuestra vida, Señor, tal vez, Señor, sufriremos las consecuencias de haber dado lugar a lo malo. Señor, pero en ti hay esperanza, Señor. En ti hay misericordia. En ti hay restauración, Señor. En ti, Señor, podemos encontrar la salida, Señor. De tal manera que nadie, ni el enemigo de nuestras almas, cuanto más tú o los hombres nos apunten, Señor. En ti tenemos perdón, Señor. En ti tenemos restauración. Señor, oramos por esas personas en esta mañana que están aquí, que están padeciendo injustamente por causa de la conciencia, que están, Señor, sufriendo luchas, tentaciones, atracciones que no corresponden, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a vencer como se ha hablado en esta mañana, Señor. Ayúdanos en medio de las circunstancias a mantenernos firmes en la fe en ti que es probada por fuego, Señor, para que sea hallada, Señor, cuando tú vengas en alabanza, en gloria y honra a tu nombre, Señor, y no nos apartemos de ti avergonzados. Y aún restáuranos, Señor, para proclamar tu nombre siempre, Señor. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén. Aleluya, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.